de alimentos a un hombre que gana 2.000 pesos con retención de haberes. Y nosotros tenemos que estar 4 años para demostrarle al juez que no podía ser. ¿Por qué 4 años? Porque hay mucha demora. Tenemos nada más que 6 juzgados, tenemos sobrecarga de expedientes, tenemos problemas de conflictos judiciales. Y tenemos abogados que dilatan, como todos sabemos, fijando nuevas audiencias, y terminamos con un proceso que a la larga, cuando la justicia llega, es tarde. O sea que me estoy remitiendo a Córdoba y a lo que humildemente manejamos en nuestra profesión. Y por eso digo estado de indefensión. Por eso digo escasa oportunidad de la defensa. Me sirvió su pregunta, le agradezco. Bueno, el 198 del Código Civil implica que esta norma, a través de esta norma, se ha suprimido el deber primordial del marido de sostener económicamente a la mujer para consagrarse en su reemplazo el principio de igualdad de los cónyuges. Del 210, que ya lo mencionamos, que dice cuándo cesa la norma, dice también que la podemos hacer cesar si el cónyuge incurre en injurias graves. ¿Cómo pruebo las injurias? Si yo en la audiencia esa que mencioné del 21 inciso cuarto no puedo probar ni manifestar injuria alguna. Yo tengo que dejar que me fijen la cuota, abrir un proceso contencioso, probar la injuria nada más que para hacer cesar la cuota. Es un disparate. Bueno, el 209 todos lo conocemos. El 199 lo puse, pero creo que es anecdótico en la actualidad. Quiero dejar de lado el cónyuge enfermo, porque esto es una medida absolutamente especialísima y no está en discusión en este caso. Y también el tema de los cónyuges separados, de hecho, no habría tanto gravamen si hay bienes, porque el 1306 le permite al cónyuge que está pasando una cuota de alimentos después deducir lo que pagó en la parte que le toque cuando se haga la liquidación de la sociedad conyugal, sin perjuicio del caso que voy a analizar más adelante. Tanto la legislación vigente como la proyectada incluyen la posibilidad de subpetición de los alimentos, esto ya lo dije. Pero la casuística es tan variada como contradictoria, más bien alejada de aquel principio rector antes enunciado de autorresponsabilidad. O sea que nadie me estaba escuchando. Es decir, ¿qué implica la autorresponsabilidad? Hacerse cargo de sí mismo. Tenemos una jurisprudencia, ya lo cierro. Una jurisprudencia muy importante. Voy a pasar esta y me voy a ir a este caso que me pareció muy interesante para mostrar lo que estoy diciendo. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en un fallo de agosto del 2011, abrió el recurso de casación en una medida cautelar. Sabemos que, al menos yo, en Córdoba, nunca se pudo. A mí esto me parece muy interesante de traer de la mano de todo lo que vengo diciendo hasta ahora, y espero haber sido coherente. En esta cautelar, el marido pide alimentos a la esposa. Se fijan unos alimentos que parece que fueron exorbitantes. La Cámara los confirma. Y la cónyuge, condenada, para colmo abogada, interpone el recurso de nulidad e inaplicabilidad de la ley. A mí me encanta este fallo porque es muy interesante. Obviamente que no le hacen lugar a la nulidad porque estamos en el ámbito de las medidas cautelares. Ella invocaba el absurdo, la errónea aplicación del derecho, la falta de valoración de la prueba y contradicción. El Tribunal Superior de Corrientes revoca el fallo, haciendo lugar a la inaplicabilidad de la ley. El tribunal delimita el ámbito de aplicación del artículo 198 del Código Civil, redefine los principios de autorresponsabilidad y de solidaridad postconyugal, vista como asistencia material atenuada. No perder de vista que el caso tenía divorcio en trámite. Lo que es interesante este fallo de Corrientes son 2 cuestiones. Una de forma, que vendría a ser la habilitación, como dije, del recurso extraordinario.
para resolver una medida cautelar que fija alimentos provisorios entre cónyuges separados de hecho y los fundamentos esgrimidos para habilitar la vía recursiva. Yo les voy a dejar el power y aquí abajo puse Bertolotti y Liliana porque es esta doctora la que comenta esto en la ley online, la ley del litoral, para que no piensen que estoy robando el análisis de otra colega. Y la otra novedad de este fallo es la novedad de fondo, porque plasma efectivamente los principios del derecho de familia en el proceso especial de alimentos de fundamental importancia en la vida cotidiana de los ciudadanos y que en la práctica tribunalicia deben ser aplicados. El fundamento utilizado por la Corte de Corrientes fue en sentido que, atendiendo la edad, el sexo, el estado de salud y capacidad económica del alimentante condenada, se podía equiparar la medida recurrida a sentencias de carácter definitivo por importar un perjuicio de imposible reparación posterior. Esto fue coincidente con otro fallo que encontré de la Cámara de Familia de Belleville. Ahí dejo los datos. Resulta destacable la nueva normativa de la provincia de Corrientes, porque justamente, ¿por qué abrieron el recurso extraordinario? Porque se acababa de reformar el Código de Procedimientos de Corrientes y decía que para la fijación de alimentos entre cónyuges no era solamente que había que venir con la partida de matrimonio, había que probar realmente el estado de necesidad y que eso de ninguna manera debería cercenar el derecho de defensa de la persona que se estaba demandando. En definitiva, lo interesante es esto. Yo veo que la mayor parte de los procedimientos de todas las provincias tienen esa hermosa audiencia preliminar y los felicito a ustedes porque realmente la fijan en el término de 10 días. En Córdoba no sucede y se expiden con mucha rapidez. Lo único que yo pretendo es señalar que a veces no hacemos hincapié de lo que hay más allá de una demanda de alimentos entre cónyuges, que muchas veces es un pase de factura y que obviamente que si se tratara de los alimentos del 209, que son de toda necesidad, serían comprensibles incluso en inaudita parte. Pero hay muchos fallos que yo, por falta de tiempo, por la hora que hemos llegado, marcan lo contrario. En el Power hay otro fallo donde se fijaron alimentos en el 35% de los ingresos de un jubilado que ganaba 7.800 pesos. Nada más que porque tenía una caja de ahorros y tarjeta de crédito, como si fuera una gran presunción de capacidad económica. ¿A dónde está el principio de autorrealización? O sea, una cosa es que estemos hablando de un cónyuge que fue el único que pudo progresar durante 27 años de matrimonio, que creció profesionalmente, que gana muchísimo dinero y la otra pobre se sacrificó atendiendo el hogar, los hijos, en donde realmente corresponde que fijen cuotas. Y otra cosa es que vengan los jueces y en una audiencia te fijen el 35% de los ingresos. Eso no es de toda necesidad. Si van a fijar en ese monto, tienen que permitir la prueba. Por ejemplo, en otro caso se abrió la prueba, no eran provisorios, y se logró probar que la mujer, incluso los propios hijos dijeron que la madre no trabajaba porque no tenía ganas de trabajar, que quería ser mantenida eternamente, que vivía en la Recoleta, que tenía bienes, que había heredado. Entonces, en esos casos, realmente, no sé si cabría decir que son de toda necesidad, porque es obvio que esta mujer no tenía esa necesidad imprescindible que todos pensamos que es el 209. Entonces, con esto cierro para humildemente aportar que nosotros tenemos problemas en Córdoba con esta pequeña audiencia, que muchas veces es un foco de conflictos importante, porque genera violencia familiar. Porque indudablemente este cónyuge que es condenado a pagar alimentos, a pagar honorarios y a soportar esto durante 3 años sin posibilidad de después repetir, porque los alimentos no son repetibles, realmente genera situaciones de violencia. Y nosotros nos encontramos en una situación en donde no podemos ni siquiera asegurarle... ¿Cómo? Nos están diciendo que corte. Me piden que termine. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias.
todos. Mi nombre es María Eugenia Pavesi y voy a hablar de litis expensa, que va juntamente con el pedido de alimentos provisorios. En Córdoba tenemos, en la ciudad de Córdoba, es competencia exclusiva del juez de familia, por ser de carácter urgente, atento a que lo puede resolver en inaudita parte. Previamente, la demandante, que normalmente es la mujer, tiene que acreditar el vínculo, tiene que acreditar los gastos que van a ocasionar, porque la demanda de expensas de litis expensa es pedirle al tribunal que fije un monto de los costos o de los gastos que va a insumir para realizar los oficios, diligenciarlos o para iniciar el trámite, porque si no paga los aportes al colegio, a la caja o la tasa, aunque en alimentos no, en Córdoba no lo exigen, no se le abre, no se le da lugar a la demanda. Entonces debe probar los gastos, la imposibilidad de ella de afrontarlos y de la capacidad económica del demandado. El juez fija un monto que normalmente no suele ser el que se pide y el que debe abonarlos es el demandado, y que en caso de perder la demandante, al final debe ser incorporado en la liquidación y ser devuelto. Normalmente eso no se produce, porque no se llega a la ejecución de las planillas. Eso es en la ciudad de Córdoba, porque en el resto de la provincia se sigue lo que indica el trámite, es abreviado y si bien es breve, normalmente demora más de 3 a 5 meses antes que se fije ese monto para litigar. Es lo único que quiero decir, pues tenía un ejemplo, pero hay que ser más breve. Gracias. No, continuando con los distintos aspectos luego de la ruptura de la convivencia y del divorcio, el doctor, que bendito usted sea entre todas las mujeres, como dicen sus colegas, el doctor José Luis Limongi, nos va a disertar sobre liquidación de la sociedad conyugal. El doctor José Luis Limongi es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la ciudad de Rosario, es litigante en el ejercicio de la profesión desde el año 2004 y miembro de la Fundación Simiente a partir del año del 2011. ¿Cuándo esté listo, doctor? Abrirle ahí abajo. De abajo la copita. De abajo la copita. Se han avanzado mucho espiritualmente. Sí, ese. Ahí. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a explicar muy resumidamente cómo es el trámite de la liquidación de la sociedad conyugal en la provincia de Córdoba. Como ya lo han dicho mis compañeras de la Fundación, nuestra provincia cuenta con la ley 7.676 que regula el trámite por ante las asesorías, juzgados y cámaras de familia. Sin embargo, en materia liquidatoria aplicamos en forma supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia en lo relativo a la división de la herencia. Como esta mañana lo dijo la doctora Llovera, la sentencia de separación personal o divorcio vincular disuelve la sociedad conyugal. Yo, para adelantar, ahí están los casos en los que la sociedad conyugal queda disuelta desde el día de la notificación de la demanda y en los casos de la presentación conjunta. En cuanto al trámite, la demanda se presenta por ante el juzgado de familia. En ella haremos constar la existencia de la sentencia de separación personal o divorcio vincular, que la misma se encuentra firme
la fecha en que quedó disuelta la sociedad conyugal, se denunciarán los bienes que integran el acervo conyugal, las deudas existentes